Nuevo programa de Motorway, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos con René Villegas. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, sí, sí. Lo viejo funciona. Exactamente. No es que vamos a hablar con un viejo, sino con un viejo amigo. Un viejo amigo, Sí. un clásico amigo. Norberto Lema, bienvenido. ¿Cómo estás, Norberto? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Sí, más conocido como Lema, ¿no? Sí, sí, todos le dicen Lema. Sí, nuestro Lema Es más corto, desde la primaria que nunca me llaman por el nombre. te dice Beto. Sí, no, es que Tito. llamándome Norberto nací con nieto ya Claro. directamente. Así que ya... Bueno, periodista especializado en la industria automotriz, conductor de Rodar, programa de la TV Pública, los domingos siempre cerca de las 14:30. Cuando termina la carrera, ya Sí. no decimos horario. Cuando termina la Muy bien. carrera, arrancamos. Bien, y también de Drive en Argentina, Sí. por Supercanal. El programa también tiene mucho tiempo, muchos años. Sí. Bueno, sabe del tema, pero sobre todo es fanático de Jeep, ¿no? Sí, sí. En realidad, la marca yo la quiero mucho, pero yo tengo mis fanatismos. Porque el Jeep fue mi primer auto a los 18 años, hoy por los 53 y lo sigo teniendo. El mismo Jeep. El mismo Jeep ha sobrevivido crisis económicas, ha sobrevivido matrimonios, un matrimonio mío que sigo teniendo, y otros autos que han entrado y salido. Pero ese queda. Pero ese quedó siempre. Es un... Es un Jeep Ica 1966. Ajá. A lo cual, desde que lo compré, yo le cambié el motor, lo desarmo y lo armo con una cajita de herramientas. Ya lo tenés como... Te lo conoces de Conozco hasta memoria. el último tornillo. Claro. De hecho, ahora está saliendo del mecánico porque yo ya no tengo lugar donde arreglarlo. Y hay un par de cosas que no le encontré. Le digo, revisaste tal cosa. Me Claro. dice, sabes que tenés razón. Y yo le digo las cosas al mecánico ya. Pues, Y sí. Pero ¿cuántas restauraciones tuvo en total? restauraciones, lo compré. Ese Jeep tuvo una historia un poco rara porque empezó siendo de la policía de Córdoba. De ahí fue a Prefectura Naval Argentina, a la sede Albatros, la que está en Puerto Olivos. De hecho, yo ese Jeep lo veía andar, Lo conocías. lo digamos. conocía porque soy de Olivos, lo vi muchas veces, y después lo compró un particular en un remate, y de ahí lo compré yo después. Bueno, ya que estábamos a hablar obviamente de esos vehículos, ese vehículo es nacional, es hecho en Córdoba. Ese vehículo está fabricado en la planta de Santa Isabel, la misma planta que fabrica hoy los Renault y que ahora va a fabricar, que fabricó Nissan hasta fin de año. Bueno, Y que va a fabricar una cuando pick-up. venía para acá vi un camión Mosquito con 3 Alaskan de la policía de San Vicente. Ya era última serie. Última serie. Sí. Las estaban llevando. Sí, Así que sí, sí, sí. Bueno, por ahí en algún momento alguien Sí. compra esas Alaskan. Bueno, pero lo que pasó con la planta Santa Isabel, hay a veces uno que conoce la historia de Ica, de cuando arrancó, que fue la primer fábrica, si se quiere, moderna en Argentina. Los demás eran talleres semi-artesanales que armaban autos que venían del exterior, como es Ford, que está del año 1915, 1913, pero era un taller que armaba vehículos que venían de Estados Unidos y lo armaban tres Sí, mecánicos, ¿no? Sí, era un suerte de ensamblado. ensamble, Claro, la primera fábrica... El primer real- CKD era. Sí, claro, exactamente. No, es que era un CKD. Sí, sí, tal lo que cual. hoy llamamos CKD. La primera fábrica grande en Argentina es Santa Isabel. Y realmente empezó a funcionar el primer vehículo de serie que sale con sino metodología moderna de fabricación. Lo que fue el Fordismo, el Taylorismo es Santa Isabel. ¿Y claramente. qué integración nacional tenía en ese momento? Yo les voy a decir los números, ustedes no van a poder creer. Para que vean cómo se laburaba en el país con el primer vehículo que se empezó a fabricar, que es el Jeep. Primer año venían las carrocerías importadas, se armaban. Estamos hablando 27 de abril del 56, arrancamos. Sí. ¿Sí? Con una carrocería que era prácticamente igual al CJ5 americano. Con algunas diferencias a nivel mecánico. ¿Sí? Tenían un motor que estaba destinado a fabricarse en la Argentina nada más, que era el Continental 4L 151. ¿Era una sola versión, digamos? Una sola versión de motor. Un motor de 151 pulgadas cúbicas, que más o menos son 2.5. Que era una versión de 4 cilindros, de 6 cilindros, que tenía ya que existía en Estados Unidos, que era, se llamaba el Super Hurricane, que traía la que aquí conocimos después como estanciera. 2 cilindros menos, y se empezó a fabricar el CJ5 con algunas diferencias. Pero ese motor venía de... No, de ya Estados- se empezó a fabricar en Metalúrgica Tandil desde
el primer vehículo que se hizo acá, ya el motor era nacional, el Ah, block mira. era nacional, y si bien la fábrica estaba en Córdoba, Metalúrgica Tandil, que todavía hoy día es dueña Renault, que estaba en Tandil, fabricaba los blocks. Los primeros Mira. blocks se fabricaron ahí. Un motor de válvulas laterales, ¿no? Era. Son de válvula lateral de los años 30, donde el mismo MacLeod, que fue no me acuerdo el nombre de MacLeod, el primer presidente de ICA, decía, empezamos con motores obsoletos, empezamos en el -3 por el tipo de motor que teníamos hasta que llegó el Tornado, era un motor viejo, pero totalmente rendidor y noble para la época. No estamos hablando de 1956, tampoco era que estaba tan atrasado con respecto a lo que había acá en la Argentina, el parque automotor, o sea... Sí, no, en ese momento era moderno, digamos. En la década del 50, ese momento era un motor que estaba vigente todavía. Sí, sí. No era nuevo, pero estaba vigente. Se llamaba Continental porque todos tenían tapa plana y válvula lateral. O sea, es un motor poco eficiente en consumo y todo. En ese momento era el que menos gastaba, así que imagínense lo que gastaban los demás. Sí, ¿no? bueno, O sea, se vendía con el motor económico. O sea, Una pregunta tonta. ¿En esa época se hablaba de los motores diésel? ¿Se hablaba de motores ya había nafteros? motor diésel, de hecho, el primer rastrojero, es raro, el tema de IME va bastante en paralelo con ICA, Industrias Mecánicas del Estado, se hizo con motores que vinieron usados de Willys a la Argentina, los primeros nafteros, y después se empezó con el motor diésel, el rastrojero como pionero del motor diésel. pero ese Claro. primer rastrojero entonces no tenía un motor. No tenía similar motor Willys, al- tenía al- motor de Jeep. Claro, pero tenía motor Jeep, pero no era parecido al ICA, digamos. No, al no Jeep. era el mismo, pero el motor Go Devil, que era el primer motor de Jeep que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, era un motor bastante parecido al Continental. No había muchas diferencias, No estaba muy lejos. eran cosas muy parecidas. Eran cosas muy parecidas y Y- en realidad hay varias fábricas implicadas también, no solo... Sí, porque estaba Ford que lo fabricaba también, ¿no? Ford lo fabricó durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una cosa que pasó hace poco que fue muy... A ver, la gente de Ford me va a llamar en un rato. Yo ya lo sé que esto va a suceder. Pero cuando lanzan Bronco en Argentina, mandan una gacetilla con la foto de un Jeep sin nombrar el Jeep. Ujú. Como, sin Claro, nombrar la marca, sin digamos. nombrar a la marca, como que el predecesor, ellos habían pensado en un SUV cuando fabricaron ese vehículo. Pero ese vehículo era un Jeep. Claro, solo lo fabricaron, digamos. Claro. Yo después saqué una nota en ese momento del Autoblog, que fue Motor 1, que decía Bronco versus Jeep, Bronco I am your father, ¿no? Y firmaba Jeep porque... Le mandamos un saludo a Carlos Cristóforo, A Carlos. que siempre ve el Algún día programa. va a venir. Sí, algún día Dijo que va a venir. Le mandamos un saludo Yo que le dije, siempre... tiene que hablar con Orly, ¿no? Sí. Con Carlos. Un saludo, Bueno, Orly. Y en ese momento, de hecho, el nombre de Jeep surge del vehículo de Ford, ¿no? El vehículo de Jeep, porque Ford sacaba, previo al ICA, ¿no? Por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, hubo una cosa, un lobby muy extraño entre dos fábricas para tirar una tercera, que era Bantam. Y entre el modelo que había presentado Ford, el modelo que había presentado Willys, hicieron uno que fue el MA, que es el que hoy tiene acá, Jeep. uno de los pocos Jeep que hay en el mundo, los tienen acá, lo tiene la gente de Stellantis. Y ese vehículo era una mezcla de un poco del de Ford y el que había ¿Vos te presentado referís al Willys. que pidió originalmente el gobierno de Estados, gobierno de Unidos? Estados Unidos. Porque en realidad nace así el auto, Nace ¿no? así, a ver, es un vehículo que se diseña en 90 días. 90 Claro. días diseñado en un vehículo. Para uso militar. Tenía que pesar 900 kilos, terminó pesando 1300 y cumplió con las dimensiones. El vehículo de Ford le faltaban algunas cosas que no le terminaban de convencer en el proceso de fabricación rápido, y el de Willys tenía todo lo que pedían, pero tenía un motor que era poco potente, que sí lo tenía el Bantam, que era la tercera empresa. Entonces Ford y Willys se juntaron contra Bantam y lo que dijo el gobierno en lo formal, dijo, entre los tres modelos hagan uno y después se reparten la forma de producción. Claro. Bantam quedó casi quebrada y le dijeron que haga los trailers, que después acá se lo llamó Batán. Claro. El Batancito, bueno, viene por la fábrica Bantam, Ah, que era la que hacía los trailers de Jeep. Y lo dejaron atrás el nombre es como es el mito, General Purpose, o sea, era Hay dos Jeep. cosas, a ver. Vos vas a tener que el que fabricó Willys se llama MA y luego MB, y el que fabricó Ford se llama GPW, o sea, GPW.
Hay 20 historias acerca de qué significaba cada una de esas cosas. En algunos es el camión de media tonelada, tenés 20 cosas. Lo que sí lo que está más consensuado es que del modelo de Ford, que era el GPW, la contracción de GP le quedó Jeep. ¿Sí? Sí, como una abreviación Una abreviación, Claro, claro. pero Y de ahí- significaba que propósitos generales, como General dice que es- Purpose, Claro, Weight. claro, pero propósitos sí, generales era, sí. sí. El tema es que Y vos... se pronuncia eso Jeep, ¿no? GP y Claro. quedó Jeep Ah. por contracción, por hablar Claro. rápido. Y también los norteamericanos suelen abreviar palabras de la mala manera británica. Claro. Entonces le quedó Jeep. Y ese es un vehículo que se fabricaban los dos a la vez. El principio de ese vehículo era la intercambiabilidad de piezas, de que cualquiera de los dos vehículos puede intercambiarse piezas con otro, porque vos cuando estás en la guerra surge algo que se llama, vos cuando necesitas repuestos, a veces se destinan vehículos cuando el flujo de repuestos no es bueno, y se les llama canibalizar, o sea, vos usás un vehículo solo para repuestos. Sí. Entonces, ¿cómo distinguías vos un Jeep fabricado por Ford de uno de Willys? Por dos cosas muy fundamentales. El Ford tenía atrás abajo la palabra Ford y todos los tornillos en la cabeza tenían una F. O sea, al día de hoy es mucho más difícil restaurar un GPW con toda la tornillería con la F que restaurar un Willys. Claro. Porque tenés que tener toda la tornillería. Pero cada uno tenía intercambiabilidad de absolutamente todos los repuestos. Entonces, ¿qué pasa? Es todo muy paradójico en la historia, porque en un momento necesitaban fabricar cada vez más rápido los vehículos, porque cuando el Jeep sale, Estados Unidos no había entrado en la guerra todavía, pero sabían que faltaba nada. Y en el año 41, con Pearl Harbor, en diciembre, entra Estados Unidos en la guerra, y ahí fue cuando Ford entra diciendo, bueno, Willys no puede abastecer, nos metemos nosotros también, empiezan a fabricar. Y en ese método de fabricación, al principio el Jeep que tenía un radiador con un enrejado que era como una parrilla de hacer asado. Sí. Claramente era eso, no tenía otra cosa. Se llamaban slat grill, porque tenían unos alambres. Sí. Y a Ford se le ocurre hacer la parrilla con las barras, que era una sola pieza que calzaba el radiador ahí. ¿Sí? O sea, como si fuera una suerte de porta radiador, sería. Un portarradiador, ¿no? y de hecho ni siquiera portaba los faros, porque cuando uno ve los faros del MB o del GPW, los faros están embutidos, y cuando uno abre el capó, agarra los faros, los levanta, tiene una bisagra, e iluminan los faros el motor. Sí, como que se pueden... Sí, para poder trabajar. Claro, para poder laburar en el motor, y de hecho el Jeep tenía cientos de accesorios para que funcione como generador, como... Mirá vos. ¿Y lo de las 7 barras fue entonces una creación de Ford? Eran 9 Ah, en el GPW. Hay 2 Jeeps en la historia. Jeep no lo admite, pero son 2 que tuvieron más de 7 barras. Uno fue el GPW o el MB, que eran iguales, en sus primeras series en la guerra. Y el otro fue una Cherokee de fines de los 80 que a alguien se le escapó. Sí. Y le puso más. Y cuando se dieron cuenta, le hicieron una nueva parrilla con 7. ¿Por qué 7, no? Sí, ahora son 7. En realidad, el primero, el que inaugura eso, cuando termina la guerra, primero sobraban demasiados jeeps por todos lados. ¿Sí? A las Fuerzas Armadas, una vez que terminó la guerra, ¿qué hacemos con tantos vehículos? De hecho, quedaron abandonados por todo el mundo un montón de vehículos del ejército de Estados Unidos. Sí, en que Japón, que se habían Todos desplazado lados. para... Claro, se habían desplazado para la guerra, quedaron ahí Claro. y los vendieron ahí. De hecho, los primeros Jeeps que llegan a Argentina no son los Zika, son los Willys que venían de la guerra, vos lo comprabas a cajón cerrado. A vos te decían que ahí adentro había un Jeep. Entonces, usados. Habían estado en la guerra, no Claro. sabías cómo estaban. ¿Y pero de dónde venían? ¿De Estados Unidos eso? Venían de los que volvieron y que en Estados Unidos eran excedentes. Yo tenía un familiar que compró uno En un container en sería un eso. container cerrado. No eran cajas de madera. Ah, mira. Cerrada. Abren y estaba toda la carrocería agujereada de balazos. Mirá. Sucio de lo que fue la guerra todavía. Y después compraron otro que estaba la carrocería sana y tenía cosas que se le faltaban. De los dos armaron uno. Pero en teoría estaban enteros, tenían motor, tenían ruedas, tenían todo. Vos lo que te aseguraban era que el vehículo estaba entero. Lo Ah. que no te aseguraban era el estado. El Estado, claro. Entonces vos comprabas eso a caja cerrada.
Y acá vinieron muchos de la guerra. Pero ¿qué pasa? Termina la guerra y primero tenían una fábrica enorme montada. ¿Sí? Ya Ford dice, bueno, le deja ya el ejército o necesitaba para mantener o para renovar los que tenía. Se fabricaron 600.000 en la guerra. O sea, imagínense Claro, un stock la cantidad de vehículos, más de 500.000 de vehículos que quedaron en todos lados. Y a alguien se le ocurrió que cuando vuelven de la guerra, la gente, o sea, todas las fábricas militares y todo, tenían excedente de gente que se iba sin laburo. Entonces, en el Jeep dijeron, bueno, tenemos algo tenemos que hacer con esto. Bueno, vamos a aplicar a lo que es el trabajo rural y el trabajo pesado. Y el Jeep pasó a ser un vehículo de trabajo. Sí, se le modificaron los faros, se le pusieron faros más grandes. A ver, te voy a hacer una analogía, lo que sería una pick-up en nuestro campo, algo así. Sí, las pick-up ya existían, pero no eran pick-up que tuvieran capacidad de doble tracción y estar en los lugares más. Porque la más característica complicados. era que eran off-road, eran 4x4. Eran 4x4, eran todos 4x4, Claro, no existía el Jeep 4x4. ¿Y la rueda siempre fue una rueda más bien grande? Sí, eran ruedas 600 por 16 era la medida del neumático. Mira, 16, yo pensé que era más grande, ¿no? No, eran 600 por 16. No, lo que pasa es que ahora no es que el Jeep tenía ruedas chiquitas, es que ahora estamos acostumbrados a ruedas que... Claro, y aparte muy anchas, la del Jeep eran finitas. La del Jeep eran finitas, que... y ahora en un ratito vamos a hablar acerca de por qué sigue siendo efectivo. Está todo inventado para el off-road, no hay nada nuevo, por más que... Lo que funcionaba en el año 41 y funciona hoy. Sí, el barro no cambió, El digamos. barro no cambió. Claro. Entonces, y la simpleza, el concepto de Jeep es lo simple e intercambiable, siguió siendo así. Entonces, le cambiaron los faros, lo civilizaron, le pusieron haciendo un poco menos incómodo, no eran cómodos, eran menos incómodos. Otro volante, que el vehículo pudiera tener una lona para que no te mojaras tanto, bueno, y se hizo, la mecánica era exactamente. ¿Lo de la guerra no tenían techo? ¿Nunca tuvieron techo? Sí, tenían una lona, Una lona. pero con los costados Abiertos. totalmente abiertos, que tenía que ver con que vos vieras quién te estaba tirando. Claro. O sea, Sí, era no tenía seguridad. otra función. Y sacar eventualmente Y sacar un arma. y tirar. Claro. O sea, simple. Y que vos pudieras arrastrar un cañón de 3 toneladas y que al vehículo saliera del peor lugar arrastrando eso. ¿Qué era importante ahí? ¿El torque o no? Ahí era importante el torque y la fiabilidad mecánica. Claro. Que el vehículo no se rompa, por lo menos mientras se usaba para la guerra. Después, pero no se tenía que romper y tenía que funcionar. Y el consumo también, porque no por nada tiene la fama de tener siempre El bidón, ¿no? el jerrycan, que se llama ahí, se llama así en la guerra. Pero aunque no lo creas, vos vas a ver bidones, muchos bidones en el Jeep, pero varios de esos eran de agua, no eran todos de combustible. Mira. El pico chico eran los que tenían combustible, el pico grande son los que tenían agua, que no era agua solo para el Radiador. Ahí adentro con esa agua hacían sopa, comida, Mira, claro. todo. O Claro. sea, el Jeep servía hasta para eso. Y llega el Jeep a la Argentina. En un momento, Kaiser, que empieza a ser un emporio grande, porque Kaiser era un empresario americano que había tenido astilleros para los barcos en la guerra. Tipo ultramillonario, compra Willis. La licencia, compra. La licencia, no, la marca. Claro. Y Jeep no era marca, Jeep era un modelo. Bien. De hecho, si ustedes ven el MA que tiene Stellantis hoy, no tiene el nombre Jeep, porque era previo al GPW. Claro. O sea, Sí, era un preserie. claro. Y ese Jeep tiene una tapa de cilindros que dice Jeep porque en algún momento, cuando estuvo en la guerra, se rompió la tapa de cilindros. Dame alguno de los que está. Ese es original. Ese es original, ¿Qué, pero 40 tiene... y? 41. 41. Pero tiene muchas diferencias con el MB, que fue el Jeep más de serie, más masivo. ¿Y cuántos quedaron de esos Jeep en la Argentina? Si es que quedaron En la muchos. Argentina hay uno solo. ¿Uno solo? Yo encontré uno más, totalmente desarmado. Y en el mundo hoy hay operativos 30, 1500 hicieron nada más. ¿En serio? ¿Tampoco? Claro, porque es muy primitivo. Tiene una Es ese palanca, que muestra Stellantis siempre, Sí, ¿no? tiene una palanca al volante, que ya el MB tiene palanca al piso, que era mucho menos, Lo no que se pa- trababa. ¿El MB qué modelo es? ¿42 a lo sumo? No, fines del 41. O Claro, sea, ya salió al toque. acá se mandaron 1500 que eran una especie de prototipos a ver cómo funcionaban. De hecho, la gran mayoría quedaron en Europa del Este. Lo usaron los rusos. Mira. Y el vehículo funcionó bien. Y bueno, ya está acá, pues se sigue usando Claro. al final de la guerra. Digo, es importante el año porque una característica siempre que es since, ¿no? Desde 1941, ¿no? Claro. Está en todos lados siempre escrito, De ¿no? fines de 1941 y lo crearon
diseñaron en 90 días un vehículo. Las 3 empresas que presentaron. Claro. No es mérito solo de Claro, WIP, de es WIP. mérito de Claro. Ford y mérito de Banco. Y cuando vos decís que Kaiser, bueno, toma la licencia o compra Kaiser la marca. compra la marca. Sí. Y en el 47, bueno, ya en el 46 empiezan a lanzar el CJ3. CJ significa Civil Jeep. ¿Sí? CJ3 y empieza la primera serie de los vehículos civiles. ¿Sí? Después está el CJ3B. ¿Sí? No, perdón, CJ2 es el primero. CJ2 porque abarca el número que sería el Jeep. El primero fue el de la guerra. Claro, El MB y el CJ2 sería Civil Jeep 2, CJ2A, CJ2B y CJ3. Y CJ3. Pero eran muy similares. ¿No? Eran muy similares. Ya el CJ3B, que es el Hurricane, el de capó alto, ya adopta otra mecánica, que es el motor Hurricane, que tenía una configuración rarísima, que una válvula a la cabeza y una válvula lateral en cada uno de los cilindros. Una de admisión y una de escape. Entonces necesita el capó alto y es los primeros Jeep de capó alto que se fabricó hasta fines de los 60 en Estados Unidos. Es decir, tuvo una vida, fue muy longevo. CJ5 se lanza en el año 53 en Estados Unidos con... Cada uno de los Jeep tenía su homólogo militar. ¿Sí? El CJ2 tenía el M38, el CJ3B tenía el M606 y el CJ5 tenía el M38A1. O sea, cada uno tenía su homólogo militar, que tenía muchas diferencias ya, se diferenciaban fuertemente. Vos los veías de lejos y decías, ¿es el mismo Jeep? No. Cuando vas al detalle tenía muchas más diferencias. En los militares siempre eran, obviamente, color militar y después en el resto de civiles Sí. que había diferente. No, había, por ejemplo, ya entre el M38 había uno y el CJ5, que es el que derivó en el ICA, vas a tener en vez de 12 volt tenían 24, 6 volt tenía de hecho el CJ5 el primero, y el otro tenía 24, homologado a todos los vehículos ya militares. Tenía la capacidad, primero era anfibio, vos podías, si te ponías para respirar, que el vehículo andaba debajo del agua. Pero sin snorkel andaba. Tenía un snorkel tenía el snorkel. vehículo, y el vehículo andaba debajo del agua. De hecho, tengo un amigo que tiene uno acá y el vehículo es anfibio. Tiene los cables de bujía sellados, todo sellado. Tiene una toma de corriente al costado para poder usar desde un soldador hasta un grupo electrógeno para iluminar un campamento. Un montón de cosas que el vehículo civil no lo tenía. Volvemos a la Argentina. Se empieza a fabricar el CJ5. En el año 57, Argentina no tenía vehículo de pasajeros en esa época. Sí, entonces, fabricados acá. Tenían el Kaiser Carabela y después todos vehículos importados. Entonces, los caminos de Argentina, aunque no lo crean, ahora están mejor, aunque estén destruidos, de lo que eran en esos años. Eran caminos de tierra y se necesitaba un vehículo utilitario para circular. Entonces, piensan en modificar un poco la carrocería del Jeep para que sea un poco más habitable, ¿sí? Que pueda tener un asiento atrás y poder fabricar el Jeep ICA corto y el de chasis largo, que era el homólogo al CJ6 americano. Había un Jeep de chasis largo, bueno, y se empieza a fabricar como una carrocería que es intrínsecamente nacional. No hay otra carrocería en los Jeep mundiales que sean iguales a la de Jeep. Es una adaptación local, digamos. Es una adaptación local y después alrededor de todo el Jeep empezaron a funcionar carroceras. Pero hubo que ampliarle obviamente la distancia entre ejes. No, la distancia es exactamente la misma. Lo único que se alargó son 20 centímetros la carrocería. El chasis. Y se hizo cuadrado el guardabarro trasero, porque en esa época no había ruedas anchas. Claro. Entonces, nada, el Jeep funcionaba. Lo que funciona no se toca. Entonces seguía funcionando. Y alrededor del Jeep empezaron a aparecer empresas que eran carroceras. En Argentina había 13 carroceras que fabricaban y laburaban muchísimo. Vos ibas a comprar el Jeep y decís, no, yo lo quiero con techo duro, puertas y puerta trasera. Y te carrozaban, te ponían un techo. Pero vos te lo llevabas medio pelado y después te lo... No, vos lo comprabas en el concesionario de 0 kilómetros y había carroceras que estaban homologadas por ICA, mirá, donde te mantenían la garantía del vehículo y estaban homologadas por la fábrica para agregarle un techo de chapa a la carrocería, una cabina de pick-up o lo que se te ocurra. Mira. ¿Sí? Y había 11 empresas que desde el 56 hasta el 78 trabajaron carrozando vehículos y trabajaban para
las empresas públicas y la policía y demás. Ahora, los Logró mucho. jeeps civiles, digamos, en Estados Unidos, ¿eran siempre 4x4 o había 4x2 también? Los únicos 4x2 que hubo en Estados Unidos los usó el correo para repartir cartas y tenían una puerta con techo duro, una puerta corrediza hacia atrás, un vehículo muy raro. Porque acá había mucho de tracción simple. Claro, acá, ¿qué pasa? En una época uno piensa que hacer off-road por diversión existió siempre. En realidad no. Eso empezó acá en la Argentina en los 90 y en Estados Unidos a fines de los 60, principios de los 70. El 4x4 era una necesidad para llegar a algún lado, no era salir a divertirse y meterme en el barro. Donde no había caminos, ¿no? Claro, no, era un laburo, era o estás en la guerra metiéndote en lugares donde tenés que hacer una avanzada o tenés que llegar a un lugar donde no podés llegar de otra manera. Salir a divertirnos a barrear, Claro, que hacemos claro. nosotros es nuevo. Es un divertimento nuevo. Pero en Estados Unidos la gran mayoría eran 4x4. Aquí en Argentina vieron la beta y dijeron, bueno, a ver, vamos a tener un vehículo que es una pick-up, por ejemplo, un jeep largo con cabina. Bueno, hacemos tracción simple porque por ahí se usa para reparto dentro de una ciudad. Claro. ¿Sí? O el camino, si está un poco complicado, le pones unas pantaneras y llegás. ¿Sí? De hecho, las F100 que laburaron siempre en el Sí, campo. siempre, sí. necesitaban Y 4x2. acá en la Argentina, ¿hasta qué año se vendió el Willys? El ICA. El ICA, bueno, El ICA, hasta, hasta, hasta el año 1978 empresas públicas. Ya en los últimos años de Renault casi no había producción. Eran producción no a pedido, pero en realidad tenían reservados vehículos que se fabricaban para empresas públicas y fuerzas armadas. ¿Y Renault qué uso le dio? ¿Cómo le fue? ¿Lo fue matando? ¿Cómo? No, a ver, el Jeep se siguió fabricando prácticamente igual desde el año 56 hasta el año 78. Lo único que le hicieron es ponerle una batería de 12 volt a principios de los años 70, Era 6. que era 6, y ponerle un motorcito de Renault 4 para los limpiaparabrisas, que antes eran de vacío. O sea, eran de aire los limpiaparabrisas. Esas fueron todas las modificaciones que hicieron. En Estados Unidos se evolucionó muchísimo el mismo vehículo que vos lo veías de afuera, pero tenía otros motores, otra caja de dirección, otros elásticos. Bueno, acá fue exactamente igual. Uno tiene el recuerdo de los 80, que son los Wrangler, ¿no? Que son como, digamos, un derivado sí. de eso, ¿no? De hecho, el CJ5 se fabricó hasta el año 86 en Estados Unidos. Fue del 52 al 86. Fue un vehículo muy longevo. Y de ahí derivó el CJ7 también, un vehículo que tenía el mismo frente, pero era más largo para poner motores más grandes. Pero siempre fue casi el mismo vehículo. Y escucha, el Jeep, el ICA de acá, que venía con caja de 3 velocidades. 3 velocidades T90. Y alta y baja. Tenía, el tema del Jeep es muy simple aquí en Argentina. Y fue una mecánica que está catalogado por los especialistas y por un montón como la más efectiva de la historia. El Jeep tenía un motor 4 cilindros de 77 caballos. De una carrera larguísima, o sea, lo llevas a 4 cilindros. 4 cilindros, llevas a 3.800 vueltas, lo estabas matando. ¿Sí? O sea, casi todo lo que tenía de cilindrada alta tenía que ver con el recorrido del pistón, para tener más torque. Tenías una caja T90, de una BorgWarner T90, de 3 marchas, sin sincronizar la primera, o sea, en movimiento no Sí, quieras con la poner la marcha primera, atrás. te quedas con la palanca en la mano. Y una reductora que era algo muy simple y efectivo, que estaban los dos diferenciales del Jeep desplazados hacia la derecha, los 4x4. Vos de atrás ves un Jeep ICA y te das cuenta si es doble o simple por ver de qué lado está el diferencial. Si está de la izquierda es simple, si está de la derecha es doble. Claro, la bocha del diferencial. La bocha del diferencial está de la derecha, entonces, y el motor estaba desplazado hacia la izquierda. Algo muy raro que a simple vista no lo ves, pero el motor está desplazado hacia la izquierda. Entonces, vos tenés los dos diferenciales y una reductora que no sale directa al cardan trasero. Va a la reductora y de la reductora del costado salen para atrás y para adelante. Entonces, había momentos en los años 60 que el Jeep 4x4 no tenía los cubos para desconectarlo. Andaba todo el tiempo el diferencial delantero. Era integral, digamos. Claro, no o sea, es que estás en 4x4 todo el tiempo, estás en tracción simple, pero el diferencial rodaba todo el tiempo. Entonces te hacía gastar mucho más combustible. Había gente que sacaba el diferencial y los tiraba. Claro. Hoy, los que les gusta el 4x4 se matan por algo que se tiraba en los 60. Claro. O sea, bueno, son cosas que suceden, Sí, pero bueno. la mecánica era muy efectiva, no se rompía, porque no se rompía,
Y andaban, al día de hoy están andando, ¿no? Me gustaría hacer un paralelo de lo que fue la estanciera, cuándo Sí. nace la estanciera, y cuál es el vínculo con todo esto, ¿no? La estanciera en Estados Unidos nace en el año 47. Nace como pick-up, como rural. ¿Sí? Al principio con el motor 4 cilindros y después viene como opcional el motor ¿Sería 6 la cilindros. primera SUV Es o la no? primera SUV, claramente. Claramente, es la primera SUV. La estanciera es la primera SUV. Está General Motors diciendo que es la Suburban de los años 30, pero la Suburban de los años 30 no tenía doble tracción, era un vehículo de tracción simple, que podía llevar mucha gente. Que parecía más un furgón, ¿no? La Suburban era parecía más un colectivo. Claro, por eso. Claro. Que llevaba mucha gente. Pero lo que tenía la Willys Wagon, que era el vehículo estadounidense, era que tenía las tres versiones: pickup, furgón y rural. Algo que hoy lo vemos en lo que son las versiones, si querés, de la Ranger, la Everest y Sí, lo que podría ser, ¿no? Claro, lo que pasa es que ya no tenés un furgón No es más cerrado. furgón, no es más Claro. furgón cerrado, pero bueno, de Sí. hecho, sobre la misma plataforma se hacía eso. Y lo que acá se llamó la pickup vaqueano, ¿sí? Acá en la Argentina hicieron algunos inventos. Lo bueno es que acá en la Argentina siempre se improvisó en ese momento, cuando Argentina era un centro importante a nivel, en los años 50, donde teníamos un montón de desarrollo industrial, entre los primeros y durante casi todos los años 50, y acá se improvisó muchísimo con nuevos vehículos de ICA. ICA fue una marca de mucha vanguardia. ¿Pero se improvisó por crisis o porque tenemos ideas No, buenas? porque teníamos muy buenas ideas. Ah, mira. Porque, por ejemplo, vino de Estados Unidos, se lanza la estanciera en el 57. Me habías preguntado al principio de la integración nacional. Sí. Todo Te esto. respondo. Esa pregunta desencadenó en todo. Primer año del Jeep, 47% de integración nacional. Segundo año, 98.5% de todo el vehículo fabricado. Qué barbaridad, ¿eh? Pero Hoy un auto con toda la furia llega al 50, ¿no? Más Eso o es la menos. furia. Bueno, hay otra forma diferente de laburo, pero Sí, sí. en Argentina se hacía todo. Ahí que se nacionalizó la carrocería, digamos. Se nacionalizó la carrocería, se nacionalizaron las cajas de cambios. Dana, que es el fabricante de diferenciales, fabricaba en la Argentina. Transax, que era otra empresa de ICA, hacía las cajas de cambio y los engranajes. Todo se hacía acá. Todo se hacía acá. Entonces, con una integración de esa cantidad y con los proveedores que vos pensás que llegaban a un lugar donde era campo, y hicieron todo una concepción muy moderna en lo que hoy es la fábrica, con todos los proveedores cerca, Claro, un complejo industrial. un complejo industrial, empezaron a laburar de esa manera. Entonces vos tenías acá que, por ejemplo, el vaqueano era la pickup de la estanciera, ¿sí? Que venía una versión 4x4. Y acá le hicieron 4x2 y dijeron, che, pero necesitamos una que sea un poco más tranquila. ¿Cuántos kilos cargaba? A eso voy. Ah. El vaqueano 1000 cargaba 1 tonelada, que era la que tenía posibilidad de tener doble tracción. Y acá en Argentina se inventó el vaqueano 500. Y dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos el Kaiser Carabela, que era un auto era un auto casi de lujo. Sí, era el super look. Agarraron una cabina estanciera, se la pusieron al chasis del Kaiser Carabela, con la suspensión delantera del Kaiser Carabela, le pusieron una caja ancha, no la caja angosta. Eso hicieron el vaqueano 500, que tenía suspensión independiente en el año 58. Mirá. ¿Sí? Y así fue evolucionando el vehículo. Hoy que es algo más normal, ¿no? Claro. En ese momento. Bueno, Pero en ese ese momento- fue exitoso, no. Se vendió. El otro día vi uno. ¿Sí? No tenía la fortaleza que tenía el Pero pará, otro. ¿y qué uso Claro. se le daba? ¿Cuál era la diferencia? Casi todo en una pickup urbana era. Ah, Todo lo que era campo fuerte y complicado usando. lo hacían los que soportaban más peso, el Jeep, el vaqueano o la estanciera. Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, la Ford en ese momento todavía no estaba. ¿En qué año fue eso? ¿En el 57? La Ford en 59, 59, 60. No, Bueno. 62, Pacheco. Claro, bueno, pero esas Ford eran de 500 kilos. Claro. Era como el vaqueano. Claro, ICA ha tenido en la Argentina un montón de cosas que fue el primero. ¿No? Se van a enojar varios. Pero, a ver, suspensión independiente delantera, pickup con suspensión independiente. Te dicen, no, Ford con Twin I-Beam. No, fue el Gladiator en el año 62. 62 o 64. En algún momento tengo un tilde. Bueno, pero la Ford es 66. 66 el Twin Claro. I-Beam. O sea, Gladiator fue el primer vehículo con suspensión independiente
inclusive las doble tracción, porque saben que normalmente los Jeep tenían eje fijo adelante. O sea, el mismo diferencial que hay atrás, que traen hoy las pick-up, la tenía adelante. Sí. O sea, era un carro. Era durísimo. Entonces lo que inventaron era un diferencial que pivotaba, un eje fijo que pivotaba en el medio. Un sistema complicadísimo. Complicadísimo. Que en Estados Unidos duró 6-7 meses y lo cambiaron y le pusieron otro eje fijo y un V8. O sea, Sí. eso es lo que hicieron en Estados Unidos. Bien yankee. Entonces, y acá siguió funcionando, venía como opcional hasta el año 78 ese sistema. Y mucho se habla del Torino acá, del motor Tornado, de que ganó Nürburgring. El motor Tornado es un motor de Jeep. Es un motor que se inventó para la Gladiator, que en Estados Unidos duró 6 meses porque no lo quería nadie ese motor, y lo mandaron para acá para ver qué podíamos hacer con eso que se había descartado. Hagan algo. Claro, de hecho, para que se den una idea, todo lo que es la maquinaria de que vinieron acá para fabricar el Jeep, la estanciera y todo lo que se fabricó. El ornamental y... Sí, eran fábricas que habían quedado repetidas después de la guerra en Estados Unidos y que le sobraban. Entonces Claro. lo mandaron, dijeron, ¿dónde podemos abrir una fábrica? Bueno, fue a Argentina, ¿no? ¿Y la Gladiator? La Gladiator fue el vehículo más moderno, utilitario que tuvo acá la Argentina en los años 60. Era la pick-up más moderna que había. No sé si tal vez la más durable, la más dura, pero era el vehículo que era de vanguardia en ese momento, por suspensiones, por línea. El diseño de la Gladiator Era muy moderno. era muy moderno. ¿La Gladiator qué sería? ¿Lo que hoy sería una mediana? No, era una full size. Claro. Ah, era una grande. Era una full size porque compartía tamaño con F100 Claro, era de ese tamaño. y con C10. Lo que pasa es que se veía en la década del 60 como de la década del 70, ponele. Claro. Se veía Bueno, de como- hecho, en En Estados cuanto a Unidos, moderna. En cuanto a moderno. vos imagínate que se lanzó Gladiator en el 62 en Estados Unidos, sobrevivió hasta el 81 con la misma plataforma. Imagínate, a ver, Ford en ese momento tuvo 3 camionetas diferentes. Claro, Claro. como 3 o 4 generaciones. 3 o 4 generaciones y era tan buena y tan moderna. Y aparte, Pero, bueno, las ventas siempre fueron limitadas también. las ventas no fue masiva como fue Ford, claramente. Claro. No fue ni como fue Chevrolet. Pero eso obviamente. ¿por qué? Porque no era exitosa en venta o por un tema de No, producción. pero uno ve las publicidades de ese momento y en Estados Unidos, no acá en Argentina, porque nunca estuvo permitido, era publicidad comparativa. Mm. Te ponían la Ford, la Chevrolet, Jeep y Dodge, que eran los 4 fabricantes de pickup. Sí. Claro. Y te decían, bueno, a ver qué tiene de mejor uno con otro. Y lo que siempre destronaba por parte de Jeep a los demás era que ofrecía una versión doble tracción que ningún otro lo ofrecía. Bien. Entonces, si vos tenías un lugar complicado, no tenías muchas opciones para comprar. Yo la otra vez vi una imagen que vos tuviste que ver de algo vinculado con Dactari Claro, y Jeep, ¿no? La Gladiator. la gran promoción de Jeep Gladiator era la serie Dactari. ¿Ustedes la vieron? Sí. Bueno, Dactari tenía una Gladiator. En Estados Unidos salió J200, J300. Una caja corta y otra caja larga. ¿Era la misma que se vendía acá? O sea, igual, visualmente era igual. No, era una de caja larga. Ah. Era Pero la la- J300. pero la trompa era igual. La trompa era exactamente igual. El motor era... debe haber tenido... No, no se ve, pero debe haber tenido un Tornado. Un Torino. Sí, no, Tornado, que es el de los primeros Torino, pero ni siquiera con las modificaciones que le hicieron acá. El motor en Estados Unidos fue muy problemático. Tuvo muchos problemas, le pusieron el V8 Vigilante, se llamaba, y se olvidaron, y lo mandaron acá. Y esa es una de las grandes virtudes de ICA. Modificaron un motor que había sido un fracaso, hicieron un motor exitoso que ganó en todos lados. De hecho, cuando hay una versión de Gladiator militar que se llama M715, que es casi un camión militar, que tenía motor Tornado. ICA fabrica motores y repuestos para el ejército de Estados Unidos, algo que es impensable. En los años 60, la ICA Argentina proveía al ejército americano. Sí. Es algo increíble, pero sucedió. Y vos decís que no se vendió tan bien, se vendió bien, pero era una pickup cara. Era una pickup cara a nivel mundial, era una pickup que no era barata y no era masiva, y sobre todo porque en ese momento lo que tenía ICA es que tenía un abanico enorme. Vos podías comprar un Jeep, una estanciera, un furgón estanciera, una Gladiator. El Vaquero se había dejado de fabricar cuando empezó a fabricarse Gladiator, y tenía Jeep largo, Jeep corto. Y los Renault, Con- tenía el Renault, el Tufin y todo eso.
Sí, ya en los 60 tenías... claro. No, pero hablo de utilitarios, para comprar un Sí, bueno, utilitario. pero lo para producían cargar. todo en la misma planta, entonces Claro, toda la no misma te planta. daba... No tenías capacidad Bueno, de producción. si contás los 60 y los 70, tenés desde un Torino y en algún momento Bueno, tenés, no sé, se solapa con Renault Renault 12, 12, ¿no? sí, claro, pero en utilitario tenía una oferta tan grande donde Gladiator era la que estaba más arriba y era la más cara, claramente. Claro. Claramente. Sí. ¿Y cuándo se muere Jeep, digamos? ¿En el 78, 80? En el 74, cuando Renault compra todas las acciones de ICA, el Jeep queda... ahí veo unas licencias internacionales y el Jeep que se fabrica en Argentina deja de tener el nombre Jeep, estampado en chapa, Ese que se ve con relieve. con relieve. De hecho, Gladiator, a partir del 67, cuando sale la T80, tenía el nombre Jeep, pero no se vendía como con el nombre Jeep. Decía Jeep atrás, en la caja, pero decía T80. ¿En los papeles no figuraba como Jeep? Sí, los papeles en la Argentina puede figurar con el nombre que quieras, porque cada uno le ponía el nombre que se le ocurría. Pero la salida de fábrica, el modelo era T80. Ah, mira. Y cuando Renault ya se hace cargo y sigue metiendo la pickup hasta el año 78, era T1000, era Renault T1000. Mirá vos. Y el vehículo, el Jeep, pasa a llamarse M101, M100 el doble tracción, M102 el corto tracción simple, M103 el largo. Igualmente la gente le decía de M104. otra manera, obviamente, ¿no? La gente le sigue diciendo Jeep, claramente, porque ya el Jeep era... Lo bueno que tuvo Jeep era que en un momento cualquier vehículo que fuera todoterreno se le decía Jeep. Sí, claro, un Jeep. Fuera Claro. la marca que fuera. Logró eso como Logró eso. logran pocas marcas, Pocas ¿no? marcas. Como la marca, obviamente, de la bebida, como la marca de afeitar, como la marca de las hamburguesas. La ¿no? marca en los años 90 acá, Movicom, era un celular. Era un celular. Claro. Sí, sí, Eso todo. tal cual. Bueno, entonces hay pocos que logran eso. Jeep fue uno de ellos. Y de hecho se generalizó a las demás marcas. Sí, obvio. Y hoy... Había que hacer un Jeep, A digamos. las demás marcas. Si ustedes piensan, el Jeep lo fabricaron un montón de automotrices. Lo fabricó Ford, en Brasil lo fabricaba Ford. El mismo ICA que se fabrica acá, Ford compra y fabrica el Jeep como U50. De hecho, la pickup de la estanciera, y ahí se enojó Ford también de nuevo con la nota, la fabricó Ford hasta el año 81 en Brasil. Claro. El vaqueano. Bueno, pero incluso las últimas estancieras que se decía acá que era como la estanciera Decía brasileña. modelo brasilera. Porque, ¿qué pasó? Cuando la estanciera se deja de fabricar en Estados Unidos en el año 64, también fue un vehículo recontra longevo, 66, 64 por ahí. Lo que hacen es casi igualar todas las trompas con Gladiator. Y el interior con Gladiator para ahorrar costos. O sea, ya traía el mismo volante y la misma columna de dirección de Gladiator, el mismo velocímetro de Gladiator y la misma trompa de Gladiator, casi muy parecida. Y eso es lo que se llama el modelo brasileño porque el rediseño se hizo en Brasil. Pero se fabricaba era en Argentina. fabricada acá. Era fabricada acá. Yo me acuerdo que en una época, por lo menos en los 80 y algo de los 90, había mucho Jeep, digamos, de fibra de vidrio, ¿no? Sí, eso ¿Qué fue... usaban? ¿Qué base usaban? Me quedó ahí? algo, perdón. En Brasil, la estanciera se llamaba Rural Ford. Ah, sí, sí, vi una Rural publicidad. Ford. Bueno, ¿Vos la mirás si es igual a la Argentina? es una estanciera que Ford compra la fábrica Sí. en Brasil, la fábrica de Willys, Y y, le pone- sigue fabricando los productos. Y le ponían el logo de Ford. Logo de Ford. Decía Con la Ford. va- No, con la- no el óvalo, decía Ah. Ford. Ah, Y se conocen muchas de las últimas pickups como... Bueno, pickup y Ford. después como Ford compra esa... Para hablar de Brasil hay un montón, pero cuando Ford compra esa planta, pasa el desarrollo del Renault 12, pasa a ser el Ford Corcel, El Ford que Corcel, era la base de la exactamente. plataforma del Renault 12. Pero además es algo... Ford no fabricó el F100 primero acá en América del Sur. Fabricó una pickup que no era diseñada por ellos. claro. Que fue la pickup Willys. Bueno, Bueno, ahora vamos a Brasil. Pero me gustaría. pero lo de las carrocerías de fibra de vidrio, lo que sucedía era que el Jeep acá en la Argentina se puso de moda empezar a usarlo en lugares donde había mar, sal y demás cosas. Sobre todo en toda la costa argentina. Los procesos de cataforesis en esa época Claro, no eran los Eran mejores. inexistentes casi. Con suerte se le ponía un poco de ferrobet y que tirara. Claro. Claro. Y la gran mayoría de los Jeep que estaban en la costa estaban totalmente podrida la chapa y la mecánica seguía funcionando. Claro. Entonces a alguien se le ocurrió decir, ¿y si fabrico
carrocerías de fibra de vidrio iguales a las de Jeep. Y ahí empezó a haber un tema de patentes, a ver cómo puede fabricar una carrocería de un vehículo de otro material que no es original. Sí. Y los tipos decían, yo lo fabrico como repuesto alternativo, ustedes hagan lo que quieran. Claro. Entonces a los Jeep se le empezaron a poner... O sea, al mismo Jeep viejo al mismo Jeep se le sacaba la carrocería de metal podrido y se le ponía la de fibra de vidrio. ¿Un monocasco era una sola pieza, digamos? No, se montaba sobre el chasis. Está bien, pero me refiero que era una sola pieza. Una sola pieza, sí. De diferentes calidades. Había cosas muy buenas, había cosas, como siempre, muy berretas. Pero funcionó. Al día de hoy hay dando vueltas esos Jeep. Claro, hay muchos de esos. Hay en la costa, sobre todo es en la costa. Claro. En la costa funciona bien la carrocería de fibra de vidrio porque no el chasis no torsiona mucho. Vos llevas una carrocería de fibra a un lugar como Córdoba, donde hay piedra, y se empiezan a rajar. Claro. Esa es la diferencia. Pero en la costa funcionan, al día de Bueno, hoy funcionan bien. yo no sé si tomaron la base, pero vos ves un clase G de Mercedes-Benz, Sí. o ves un Suzuki Jinmi y ves un Jeep, digamos. Claro, a ver, el inventor es Jeep. De hecho, la anteúltima clase G que se probó, que vino a la Argentina, Sí. que ya era un vehículo de recontra lujo, Sí, sí. nosotros la probamos con driving y fuimos al casco de una estancia. Vieron que la estancia ahí tiene como unas plataformas para lavar los autos de abajo. Sí. En barro. Entonces se me ocurrió subirle clase G ahí y mirarlo de abajo. No había mucha diferencia. Digo, sí hay diferencia. Pero la concepción, Sigue siendo la misma. sigue siendo la concepción del Wrangler sigue siendo la misma del Jeep del año 41. Claro. ¿Qué es? Son dos largueros, dos ejes fijos con una reductora en el medio. No hay Incluso hasta mucho. el diferencial usan un Dana 40, ¿no? Dana 44. Dana 44. El Dana 44 se inventó en los años 60 y es un producto que fue tan bueno que tiene evolución hasta el día de hoy. Claro, Hace el 60 Wrangler años que se actual, fabrica el mismo diferencial. Claro. Entonces, la concepción de chasis, eje fijo adelante, eje fijo atrás y reductora, digo, para un vehículo durable. Si vos querés hacer las pickups ahora, para ser más confortables, tienen parrilla adelante, ¿no? Bueno, y también esos Mercedes todavía tenían caja de dirección con bolilla, el ¿no? clase G, el clase G es del año 81-82 y fue un utilitario. Hoy es un vehículo de lujo. Sí, de lujo. Era un utilitario y el aspecto Cuadra- pero pero la Pero característica más o es menos. guardabarros, digamos, como altos y como el radiador o el motor Hacia como adelante hacia adelante y cuadradito, y ¿no? un ladrillo con ruedas. Claro. Es totalmente Cuadradito. cuadrado. Pero Insisto, el Jinmi para mí es como un mini, ¿no? yo le dije algo a la gente de Jeep una vez, es testigo. Yo le dije, hoy el vehículo más Jeep del mundo es un Suzuki. Se lo dije. un El japonés. vehículo más Jeep. ¿Por qué? Porque es más chico, relativamente barato, Vale más o menos hoy compacto. nueva 37, 39 mil dólares. compacto y totalmente capaz de llegar a muy absolutamente simple. cualquier lado. Y aparte muy simple Muy la simple, mecánica. muy simple, La no, mecánica en sí. No tiene ningún secreto. Entonces uno hoy ve el Wrangler y decís, sí, es el heredero del Willys, pero alrededor le queda el aura. Y que la banda, la marca lo vende como el heredero. Y es un gran producto, un gran producto. Pero el Willys nunca fue un vehículo de lujo ni tope de gama. Claro. Vamos a decir la verdad. Fue un vehículo militar que pasó a ser un vehículo utilitario. Yo acabo de venir de un viaje. Sí, estuviste el otro día de Jeep. Mm. Y En los esteros de Libera. en los esteros de Liberá. Probando la gama completa. No, Renegade Willys. Ah, Es bueno. el que viene a suplantar el Trayhawk. Claro, la versión 4x4. 4x4 del Renegade. Sí, que es naftera ya, ¿no? Naftera. Mm. Y hablaba dos cosas con la gente de la marca. Le digo, primero, no puede ser que aquí en la Argentina un Wrangler salga $130.000 y en Estados Unidos tenga una entrada de gama de $32.000. Hay una diferencia. Por Primero. más impuestos y flete, Primero. no llega. Primero, vos vas a posicionar un vehículo como el heredero del Willys a $130.000 y estás comprando. Hay muchos autos de lujo mucho más baratos. O sea, tenés una gama por $90.000 que compras hoy. Sí. Varios Mercedes Sí. comprás, Bueno, varios BMW por esa comprás. plata tenés un M, un Mercedes-Benz M, ¿no? Como el otro día. Bueno, que pero fuimos. hay una diferencia que es clave. Vos agarrás un F-150, Sí, que acá vale $100.000, ¿cuánto vale? 85. 85. Bueno, en Estados Unidos vale lo mismo que un Wrangler. Y acá hay $50.000 de diferencia. Esos $50.000 no es que hay el un Wrangler es impuesto. más barato.
Es más barato que el F-150. Bueno, ponele que En cuesten lo defensa, mismo. en defensa de las automotrices hay que decir que todas las reediciones, los reinventos, los Mini, el escarabajo, Sí. digamos, todas las reinvenciones siempre fueron más caras que lo Sí, que era pero original. tenés algo con Jeep que respecto el Wrangler y sus antecesores del CJ5 desde el año 41 nunca se dejó de fabricar. Ah, claro, no es que volvió como el Mini, como el Fiat 500. No volvió como el escarabajo, Claro. como el 580. Y fue evolucionando. Se fue encareciendo. En Argentina volvió como un vehículo de lujo. En Estados Unidos sigue siendo un segundo vehículo popular, que vos te lo comprás para salir a divertirte el fin de semana, Sí. para irte de campamento, para hacer algo. Pero, Ah. o si te gusta hacer el Rubicon Trail, te querés comprar el más El extremo, zarpado de ¿no? todo, te lo compras a $75.000 porque te sobra y vas con $800, te lo llevaste y lo vas pagando y después ves. Igual es la verdad, agarrás un Wrangler de los nuevos que nos pasó. Haces 2 cuadras y te querés bajar. Porque, Y no- sí, no es, es nada no es un placentero. vehículo, no es un vehículo para andar de- en ciudad. Claro. A ver, esto pasa desde el Willys del año 41 hasta el Wrangler de hoy. Vos andás en un Jeep por la ruta y el vehículo anda mal. Sí, no lo podés llevar derecho. Un Wrangler, sí, lo llevas derecho, pero es ruidoso. El viento te pega. Vos te bajaste al pastito de la banquina y se hizo el increíble Hulk. Es Claro. otro vehículo. Está hecho para Cambió eso. totalmente. Es un vehículo que está pensado para eso. Claro. Entonces, yo no viajaría por ruta con un Rubicon, a pesar de que sea el vehículo que más me gusta, no está pensado para viajar en la ruta. Entonces, lo que yo le hablaba a la gente de Jeep, digo, ponele que traes una entrada de gama, que allá te sale $32.000 con techo de lona, que no tenés ni la opción de ponerle techo duro. Después vas armando, como todo, tenés 400.000 opcionales. ¿A cuánto lo puedes vender acá? ¿55? Sí, se te abre la 60. Lo querés vender a 70, mirá lo que te digo. Yo decía, ustedes, ¿Vos decís que Tres- tiene mercado eso? vos traes la entrada de gama de Jeep hoy acá en la Argentina a entre 55 y $60.000 y poblás de esos vehículos la Argentina. ¿Por qué? Porque no hay un vehículo hoy, Argentina no tiene un SUV 2 puertas para el que le gusta, vive solo o son 2 personas y se quieren ir a andar por el campo o a perderse como es la moda ecológica. No lo tenés. Y segundo, estás vendiendo lo más parecido a lo que era el Jeep. ¿Sí? Hoy el Wrangler, que se vende en la Argentina, tenés un Rubicon 4 puertas. ¿Vos querés un Jeep? ¿Qué es lo que nos gusta a los que hacemos off-road? Es la gran pregunta. ¿Qué es lo que me va a gustar a mí? Si a mí me tienen que decir, che, ¿con qué harías vos un Rubicon Trail? Yo lo haría con un Jeep corto, el Rubicon que tiene absolutamente todo, con caja manual. ¿Sí? No querés traer más la caja manual porque no la querés. Lo traes automático. Te cansaste de venderlo a ese número. ¿Qué compras hoy por $55.000 en Argentina? No, 60.000. una pick-up. Una pick-up. Una Una pick-up. pick-up. Y Y tampoco la más Tiene, cara. Perdón. tiene otras prestaciones. no, y aparte, el tamaño. Vos tenés un Wrangler corto, podés andar medianamente bien. Sí, moverte. el largo no Pero sirve. para Y mí- menos aún No, la tengo que Gladiator. pensarlo, Sabés ¿no? que para mí Imposible. hoy, más que por dónde pasás, es qué llevas hoy, ¿no? Porque el SUV vino a reemplazar lo que originalmente era tal vez una rural, ¿no? Rural. ¿No? Y entonces hoy parece que es, bueno, qué cosas necesitas de, no sé, espacio en el baúl. Después te das cuenta que un montón de SUV son más chiquitos que No, otros pero autos, si ¿no? fuera ese Perdón. concepto, existirían mucho las rurales todavía y No, desaparecieron. pero aparte hay algo que las marcas no te dicen y que nosotros que estamos en el mundo del 4x4 lo sabemos y lo pensamos. Y a veces no lo explicitamos cuando estás del lado de los medios. La gran mayoría de las SUV hoy son autos, plataformas de autos elevados con neumáticos grandes y con motor transversal. O sea, haces un vehículo de tracción integral, pero no es un vehículo para hacer Sí, cosas no tiene que hacías aptitudes. antes. No, A lo sumo, el Suzuki Jimny que mencionaba. Jimny. te quedás en Gesell en un cruce de calles, ¿eh? Donde hay Sí. un poquito de arena. A ¿eh? ver, y para ser un poco equilibrado, vinimos a andar en lo que sería el Renegade Trailhawk, ahora es el Renegade Willys. El vehículo está muy bien. Sale airoso de un montón de lados y hace las cosas bien. Pero es el que está arriba de la gama.
Por ejemplo, hoy en Argentina Jeep Compass, al día de hoy, va a salir uno, pero no tiene vehículos de doble tracción. Yo le preguntaba al encargado de Jeep, ¿cómo puede ser que Jeep, que es la marca del 4x4 en Compass, no te ofrezca una versión 4x4? O sea, Bueno, pues te puedo decir que el público es un público de ciudad perfecto. y que está buscando las 7 barritas. Que compre un Peugeot. Bueno, pero hay público que está buscando las 7 barritas. ¿Con Sí. el Renegade le pasó eso? Sí, masificaron Jeep. Pero, ¿qué pasa? Hay otras cosas que uno me puede decir, bueno, ¿por qué no traen el entrada de gama de Wrangler? Lo venden acá. Y bueno, porque Renegade y toda la familia de esa plataforma se fabrica en Brasil. Y traer un auto de Estados Unidos va a ser mucho más caro y le va a ocasionar un sobrestock a Brasil y una falta de producto a Estados Unidos. ¿Sí? ¿Esa puede ser una explicación? Sí, ponele. Pero, ¿cuántos Wrangler cortos, tracción doble, te vas a modificarle a Detroit? Y tiene que ver el origen, porque, por ejemplo, hoy Jeep, ¿dónde se fabrica? En Brasil, Brasil, en todo el mundo, hay Jeep europeos. pero de los que vienen acá, digo. Los que vienen acá, el 99% Brasil y Ruby con el Estados Gladiator y Wrangler de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, no, está bien el Gran Cherokee. Sí, pero Pero se vende de muy México poco. no viene nada, no hay nada de México, no hay nada. No, Creo creería que no. creería. Voy por el tema del impuesto, eso de los impuestos, ¿no? De hecho, igual el impuesto ahora es el 19%. Pasó Sí, del para- 35 al 19. Digo, y la primera, es más, yo te digo que no sé hasta qué punto algunas cosas con la baja de impuestos conviene tenerlos de Brasil. Dentro de poco no va a ser tan, digo, lo traes de otro lugar. Sí, Sí, el sí. flete tenés. Sí, o de China, Sí. lo que sea. O de China, ¿no? Claro, pero vos que sos un fanático de Jeep histórico, Sí. el Renegade, el Compass, ¿le hizo bien a la marca o le hizo mal? A mi gusto, la masificó. Jeep Demasiado. tuvo una evolución extraña. Jeep fue un producto masivo de trabajo. A partir del Wagoneer en los años 60 empezó a ofrecer producto muy lujoso a precio accesible en Estados Unidos. Lo que fue la previa de lo que le siguió a la Cherokee. estanciera y la previa de Cherokee y Gran Cherokee. Y fue subiendo de escala con Cherokee y Gran Cherokee, que en Estados Unidos eran productos masivos también, a un precio medio, de medio para arriba. Y empezó a tener productos después con Gran Cherokee de lujo. Y después dijeron, che, pero ¿y si masificamos Jeep? No, ya era masivo, pero lo hicieron de lujo. Entonces vamos a masificar con un producto chico. Y ahí está, a mi gusto, la alianza con Daimler Claro. lo lastimó mucho a la marca. Yo tengo que decir algo, yo no soy como los periodistas deportivos que no dicen de qué cuadros son. Yo les digo los autos que más me gustan. Para mí, el auto es Mercedes-Benz y el 4x4 es Jeep. Pero juntos son como esos matrimonios que si están por No separado encajan. son macanudos, cuando se juntan se llevan muy mal. Porque son cosas antagónicas. Entonces, Daimler le hizo muy mal a Jeep respecto de la gama, respecto de cómo lo bajó. Y Fiat, y lo que hizo Marchionni, que a mi gusto creo que es una de las personas que la ha tenido más clara de Henry Ford hasta acá, ¿sí? En la industria automotriz, dijo, no, la marca que tenemos que posicionar es Jeep. Y Jeep se hizo masiva con plataforma Renegade, que es Toro, Compass, Sí, en todo el Claro, mundo. o sea, eh, cuando Commander. con la alianza con Fiat, ¿no? Cuando Sí, llega Fiat. le hizo bien a la marca para masificarla. Claro. Ahora, vos me deciste el producto. Es raro. Cuando ya salió el primer Compass, yo dije, ¿cómo va a haber un Jeep con motor transversal y sin reductora? El purista de Jeep quiere el Wrangler. De hecho, para que se den una idea, lo que es el público, el fanático, ¿no? O sea, el termo de Jeep. El termo. El Jeep más odiado de la gama Wrangler CJ fue el Jeep con faros cuadrados. Porque decían, el verdadero Jeep, había gente que se juntaba en lo que era las juntas de Jeep que decía, el verdadero Jeep tiene faros redondos. Volvieron a sacarlo con faros redondos ya en la era Daimler, el Wrangler, porque un Jeep con faros cuadrados no era un Jeep. Claro, el primer Wrangler fue. El primer Wrangler lo hicieron con faros cuadrados, quisieron modernizarlo. A mí me encanta ese, ¿eh? A Sí, mí me gusta. Es Fue- exótico. ¿viste? Bueno, pero fue el Jeep menos vendido Mirá vos. de esa gama. Acá hubo un par, ¿no? De esos. Hubo. Era En el el Jeep que tenía 95 MacGyver. Claro, ¿Te acuerdas, bueno, Javier? por eso me gustaba. Tenía, Claro. tenía el Jeep con faros cuadrados. Un gran producto.
pero no fue bien recibido porque tenía, bueno, y entonces vamos a lo purista. A mí me parece bueno un vehículo como el Renegade, porque masificó. El secreto del Renegade es que tiene estética justamente... Tiene estética, es una plataforma Fiat, vamos a decir la verdad, Sí, es sí, una sí. plataforma Fiat. Es una Toro. Lo cual, sí, pero a ver, porque también hay mucho prejuicio en el público Jeep y es muy prejuicioso. Eso es un Fiat y está bien. O sea, Sí. y es un No gran es vehículo. peyorativo decir No es que peyorativo, Fiat. pero hay gente que lo ve como peyorativo. Para mí está bien que sea y que lo haya masificado. Y de hecho, si vos me decís cuál es uno de los grandes 4x4 de la historia, el Fiat Panda. Que está ¿Entendés? por volver, ¿no? Dicen. El Fiat Panda. El original, les digo. El original, que vos lo veías afuera, parecía un Fiat Uno con Claro. ruedas altas y pasaba por absolutamente cualquier lado. Entonces, a mi gusto me parece que Fiat le hizo bien desde ese lado, de masificar la marca, pero en Estados Unidos siguen teniendo otra concepción de Jeep bastante más mundana de la que tenemos acá. En Argentina hay marcas de lujo que se toman como marcas de lujo, que en otros lugares son marcas masivas y segundos autos. Entonces, los posicionamientos de marca que hacen los cráneos de marketing muchas veces va en contrario de la cantidad de autos que podrían vender. Entonces dicen, no, yo no puedo vender, ¿cómo voy a vender la misma cantidad de Wrangler corto que puedo vender de Compass? Si Compass lo traigo de Brasil. Pero lo que estás limitando es el acceso del público al producto. Está ¿Sí? bien, pero si yo vuelvo a esto, no es por defender a las automotrices, pero digo, yo entiendo que ellos No, sí, ganan me encanta plata. de querer ganar manejan plata. su Y está rentabilidad como perfecto. quieren, ¿no? Exactamente, sí. Eh, Lo que pasa es que del otro lado vos tenés productos que vos los vendés como icónicos de la marca y es al que menos acceso tenés. claro. Si vos le ponés el dibujito de un Willys, Sí, que en el parabrisas, vos ¿no? le ponés Renegade Willys, pero es aspiracional y es prohibitivo llegar a un Wrangler, estaría bueno que tengas muchas opciones. ¿Qué pasa? El tipo que compró un Wrangler a $130.000, le pones uno a 60 y te va a querer matar, y ese cliente lo perdiste. Pero ¿saben cuántos Wrangler vendieron el año pasado? 70. Sí, sí, no. Vas a perder 70 tipos enojados contra Sí, contra 1000 por 3.000 mes. que vas- 1000 que- por mes. vas a estar van a estar contentos, ¿entendés? Entonces, eso a veces, la balanza lo que le importa al jefe de marketing es seguir teniendo el laburo Pero- y que los números le den, pero- ¿no? Pero pero a veces es eso. volvemos No- a eso. No sé la cantidad de gente que me ha llamado después de esto diciéndome Bueno, esto. pero Pero volviendo a Renegade. uno dice lo que piensa. No, pero bueno, este programa, Igual, se, es para eso. este programa se Sí, caracteriza sí, por sí, esto. sí. Decimos la verdad, lo que pensamos, no hay filtro, no hay edición, no hay nada. No hay guión, no hay nada. Renegade, justamente, vende el Sport y a lo sumo, no sé, Longitude. No vende las... El Willy se vende muy poquito. Claro. El Trejo, porque Sí, era bueno, carísimo. ahora va a ser Bueno, Willys. los impuestos los mató. a Claro, Trejo. sí, toda la vida. Sí. Lo mató. Sí. De hecho, en un momento Trejo, que era solo un papel que estaba en un listado. Sí, Vos no, querías no se conseguir vendía. uno, no lo conseguías por ningún lado. Claro. Sí, sí. O sea, yo se lo pedía a mi amigo Miguel Silva, prestame. Claro. Sí, porque hay una Agrandarlo. flota que. Sí. Sí, uno azul había que Hemos duró un probado. montón. Sí, en naranjita. En naranjita Ah, en duró mucho. naranjita. Nosotros usamos uno azul que la verdad que era un Sí, tractorcito. El tractor era espectacular. Bueno, de hecho Porque además nosotros... tenía diferente viste, tenía otro ataque, otro ángulo de ataque. Sí, también. sí, sí. Sí, Nosotros, además era el diésel. en Claro, su era momento. diésel, claro. Sí, sí. Nosotros hacemos eventos de fanáticos de Jeepica y le pedimos A Miguel. a ese Miguel momento. y a la gente de la marca, le pedimos autos para la organización. A veces hemos tenido 120 vehículos en una caravana de hacer off-road, 120, estás desbordado. Entonces le pedíamos el Wrangler. En un momento, normalmente le pedimos dos Wrangler y una Gladiator. En un momento, no sé qué había pasado, en ese momento que no había autos. Y nos dieron solamente un Renegade Trailhawk. Claro. En Córdoba, en La Piedra. Yo dije, se lo vamos a devolver en una bolsa. Y no, fue recontra digno lo que hizo ese vehículo ahí. Entonces uno dice, bueno, está el fanático ultranza y el que después de que se sube dice, bueno, no era tan así. Lo que pasa ¿No? es que me parece que hoy los autos están cumpliendo una función de... Nadie tiene dos autos. Ay, tengo No, un no, deportivo, sí, sí. un No, daily no. y una... Bueno, vos En tenés Argentina. por eso estoy hablando acá, ¿no? Sí. Entonces vos con un auto tratás de hacer todo. Ir al supermercado, Claro. ir a los chicos del colegio, ir a trabajar y cada tanto, no sé, irte a la playa, bueno, eso lo cumple, no sé si bien o mal, pero hoy por hoy las pick-up lo están haciendo, ¿no? Que vos ves que hay pick-up Sí. en plena ciudad, que vos decís, che, pero ¿cómo anda con una pick-up por la ciudad? Pero están entrando a garajes chiquititos, Claro. lugares chiquititos, le cuesta estacionar, doble fila,
listo, es un tapón de 4 cuadras que no puedes pasar. Pero bueno, con un solo vehículo, medio que haces todo, ¿no? Todo más Sí, o sí. menos, pero lo haces. Claro, ¿no? bueno, en los Jeep viejos, a Lika le decían que era un mal auto y un mal camión. Porque era incómodo como auto y no cargaba mucho. Claro. Pero llegabas a todos lados. Claro. El tema es que hoy Jeep, a mí me parece muy loable lo que hicieron. Masificando la marca con Renegade en un mercado tercermundista, donde es una marca aspiracional, Jeep. Sí. Pero me gustaría tener mucha variedad de producto de cada una de las versiones de Jeep. Como siempre se caracterizó la marca. Vos, en los años... Está bien, era otro mundo, otra historia. Está perfecto. Pero vos tenías de cada modelo un abanico enorme. Que lo seguís teniendo en otros mercados. Y en Argentina no. Bueno, ahora bajaron los impuestos. Ahora bajaron un montón de cosas. Sí. Hay que esperar que bajen los precios también. Hay que ¿no? esperar. No, los precios son inconcebibles en este país. Son inconcebibles. Yo no puedo creer hoy. A ver, perdón. Estábamos hablando de precio de un Wrangler. $32.000 precio de entrada. Estados En Unidos. Estados Unidos. Sí. $40.000 un Renegade. Sí, pero... 40 millones de pesos. El base, digamos. No, en la entrada de gama. el Willys. 40 millones de pesos. Pero sobre eso... 40 millones contra 30. Igual está barato con respecto a lo No, que está estaba barato. antes. Además, aparte, tenés que decir, está bien el precio. Claro, claro. Hoy Pero ¿sabes me cuál es el pareció- problema de todo sí. eso? Que eso es después lo que te encarece también el mantenimiento, porque sobre esa base Claro. vos después pagás impuestos, Claro. pagás patente, bueno, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Incluso seguro. El otro día me decía un amigo, dice, tiene una Tracker RS y paga en provincia 5 cuotas de 433.000 pesos por, Olvidate, es o un sea, montón 5 de plata. cuotas, ¿no? De patente, digo, es un montón de Son plata. 2 millones, Plata. 2 millones Claro, al año. es un montón de Un montón plata. Pero, Y es una Tracker, con todo respeto, es un gran vehículo, Sí, digo, pero no es un auto de lujo. no, ¿entendés? para nada. Pero está todo muy, muy dado vuelta. Hoy, el otro día, terminaba de hacerle el test drive a una Arcana, a un Renault. 43.900.000 pesos. Y tengo que decir, bueno, está más o menos bien porque está acorde a los precios, están todos caros. Claro. Están todos carísimos. A ver, ¿cuánto valía normalmente en Argentina un auto entrada de gama? $10.000. Sí. Era $10.000. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, Yo estaba hemos- pensando en el Arcana, el Arcana es bastante grande, digamos. Bueno, Sí, sí. vamos al auto barato. Sí. Hoy el auto barato, el masivo, 208 Cronos, Sí, Sí. está en $25.000. 25, lo conseguís, avísame. Entró Hyundai, rompió todo a 23 con el HB20, que me parece la mejor opción hoy. Sí, pero Digo, no hay. No hay tampoco, O no hay es un tanto volumen. importador. O no hay tanto volumen. Sí, sí. Bueno, pero los precios de un auto en Argentina son inconcebibles. Sí, bueno, pero pasa un poco en todos lados igual eso, que Sí, sí. son caros. No tanto como acá, pero No, en no Europa tanto No. parten ya de 16, 17 mil euros. Un auto. Perfecto. ¿Y qué te compras por eso? No, un Sandero. un Está bien, Dacia. ponele. ¿Acá cuánto te lo compras el Sandero? No, vale más. Vale 20, No, pero- 22, 23. Pero o lo sea, hay una gracioso diferencia. va a ser. Entrada de gama. Sí, sí. Lo gracioso, ahora que se presentó el nuevo Renault 4, el Renault 5, autos hermosos, icónicos, van a venir acá como casi como un auto, Un auto de lujo. auto de El lujo. que era el auto popular vuelve como auto de lujo. Exacto. Es como cementerio de animales, ¿vieron? Que volvían, pero Claro. Sí, Claro. y a $40.000. a $40.000. Claro, Claro. sí, sí. Y también hoy tenés el decir, pero, todo va tan rápido en la industria automotriz a veces que se sube rápido y baja rápido. Todo, la electrificación. Y un día entraron en crisis todas por la electrificación. Bueno, ¿qué opciones tiene el Jeep hoy de algún tipo de electrificación? En Estados Unidos tenés varios 4xe que son los híbridos. Y siempre que Jeep se va al desierto de Utah y pone todos los autos experimentales que tiene sobre el Wrangler y hay vehículos 100% eléctricos. Pero... Porque tiene yo me acuerdo de haber visto el que se subió Biden la otra vez, antes de dejar, que era un era un qué, un Puede ser alguno de los experimentales de Wrangler eléctricos. claro. Pero vos imaginate las cosas que hace Jeep por el público conservador que tiene en Estados Unidos y que busca eso. Lanzaron un concept car para llevarlo acá al desierto del Mojave Sí. y probarlo, que era un Jeep 100% eléctrico con caja manual. ¿Se Un poco entiende? Raro. No, o sea, tenía caja manual para que vos tengas reductora y tengas algo que el vehículo eléctrico claramente no necesita. Claro.
Y había llevado eso. Y a mí, yo digo, me encanta que pasen esas Sí. cosas, porque ahí ves en la figura a fondo las grandes contradicciones. ¿Entendés? Sí. Entonces, hoy, en el mercado argentino, por lo menos volviendo acá a nuestro país, yo veo que los autos son caros. Y como se siguen vendiendo, dicen, no, ¿cómo voy a bajar el precio de los autos? Porque el que lo compró me va a matar. Lo compró en el momento equivocado y nadie se tendría Sí, que sí, enojar. no, Lo obvio. compraste en el momento que no lo tenés que comprar. Sí, sí. O- Es como hacer una mala inversión. Bueno, ¿no? tenía igualmente plata, qué sé esto yo. lo van a tener que suplir cuando vengan algunas marcas chinas a un precio Y ya más están viniendo, competitivo. ya Sí, están Payday viniendo. ya confirmó que va a venir. Yo el otro día fue el lanzamiento de Jabal y los precios. Dije, bueno, el mismo HB20, que ya es un auto viejo en Estados Unidos, que vino a Sí, 23.000, en Brasil. perdón, en Brasil, 23 millones de pesos. O sea, Sí, sí, es como chocante. salís a romper el Cronos. O sea, ¿qué haces con un Cronos que Sí, te sí. lo compraste a 30, a Sí, 28? y el Kia K3 también, que es muy competitivo el precio. Bueno, perfecto. También hay que decir que todavía este mercado argentino con lo chino está haciendo una novedad, ¿no? Cuando vemos un auto chino en la calle, hoy vi un tuit que decía, mira, cuando veamos, creo que era un Beijing, y el que estaba tuiteando era como una novedad, ¿no? Mira, cuando se están empezando a ver en la Sí, calle pero, autos chinos. yo estoy viendo también que cuando llegó Chery era símbolo de auto mal armado, berreta, y hoy ya llegaron estos chicos. Sí, Ya, sí, sí. y el salto que tienen de una generación es de 3 generaciones de un auto occidental. O sea, vos te pueden presentar un auto que atrasa 10 años y en la generación siguiente es un auto que es de vanguardia y le pelea a cualquier auto. Hoy un Claro. auto chino tiene la misma calidad o mejor que cualquier Sí, auto sí, Mercosur. hay de todo. Hay de Hay, todo. hay autos Tenés de chinos todo. que son muy malos todavía, Sí, pero hay otros que están muy bien. que ya están muy bien. Y Sí, yo sí. ya te digo que ahora hay un 50, está 50 y 50. Yo Sí, creo sí. que hay mucha gente que tiene un auto chino y no lo sabe. Me refiero a Territory, por ejemplo, ¿no? Claramente. No sé si sabe que es chino. Claramente. Tal vez vea algo chino en alguna etiqueta por ahí, pero no sé si lo Claramente. sabe. Tengo un par de colegas que cuando probaron Territory dijeron, esto no es un Ford. Claro. Y tienen razón. Y tienen razón y se enojaron mucho. Bueno, pero empezamos a ver plataforma de pickups. Volkswagen va a renovar sobre Sí, una plataforma sí. china. Fiat lanzó Titano sobre una plataforma china. Bueno, ¿lo viejo funciona o no? Lo viejo funciona muy bien siempre y cuando te mentalices de que es viejo y que está pensado para otra época. Porque si vos te vas a subir a algo viejo, que es muy lindo, en mi caso me encanta, con la concepción de pensar que te vas a subir a un auto nuevo, te va a resultar insoportable. Si lo subís con todo lo que significa, te vas a dar cuenta que es algo muy bueno. En la serie El Eternauta, lo que lo están viendo, ya lo vieron, van a ver que hay varios, ¿no? Hay, bueno, Fiat 600 Meari, Estanciera. F100. La estanciera que vos te subiste a esa La estanciera. estanciera ¿no? la vi... La original, la que usaron. Sí, sí. Estuve el otro día. Tim Álvarez, creo que se llama. Es una persona que provee al cine de vehículos. Sí, y me subí a la estanciera, a la F100. Y me mostraron partes de la filmación de la película, lo que hicieron cada uno de los vehículos. Usaban 2 o 3 vehículos para poder dañarlo, viste que algunos se dañan. Lo que hubo más de uno fue el Torino. Sí. El Torino, el original, lo volcaron y lo rompieron y lo compactaron. Sí, o sea, había 2, Había 3. 3 Torinos. Uno que apareció en menos de un minuto, que es el que estaban de vuelta en todos lados diciendo que es el Torino del Eternauta. Ah, sí. Y los otros 2, uno hicieron para alternar las tomas y los 2 quedaron totalmente destruidos. Pero Bueno, estuve viendo eso y realmente es así. hay un Meari, ¿no? Que se hizo muy famoso. Ayer vimos uno, viste que... Sí, del Azul, mismo color, muy azul, pero parecido. impecable. Hay Bueno, colores. los Meari azul, yo le doy un dato. Sí, Los Meari salían rojo o naranja. Mm. Y lo sacó color arena. sí. Los que son azules, a menos que alguien lo haya pintado azul, Sí. habían sido destinados a la policía de Tucumán. Son ex policía tucumana. Los azules. Pero hay mucho. Bueno, pero la policía de Tucumán andaba solamente en Meari en ese momento, por campo y por todo. Así que habían sido ex policía de Tucumán. Solo los azules. No tenía ese dato. Bueno, hay Renault 12 y Taunus también, entre Taunus, otros. ¿no? 2 Taunus hay. Sí. Hay uno, Nuevo y Nuevo viejo. sedán, un ¿no? guía, Sí, que se está 4 subiendo. puertas, color amarillo piedra lunar se llamaba. Sí. Y hay una coupé que le falta una puerta. Que aparece en Campo de Mayo. Vos que sos Ah, falconólogo, ¿Falcon aparecen así Una rural, protagónico? una rural. Una rural en el momento, pero no protagónico no.
No, protagónico no. No. Raro que no haya sido protagónico. Digamos, un 1114 o algo así. El 1114. Hecho motorhome El o algo así. 1114 es uno de los vehículos, los grandes olvidados de la industria automotriz nacional. Y se fabricó muchos años. No solo se fabricó muchos años, sino que es uno de los vehículos más nobles a nivel mundial que se ha fabricado. Y la fábrica Mercedes-Benz Argentina ha tenido estándares de calidad a nivel europeo de ese camión. Sí, sí. Es uno de aparte los un grandes clásico. olvidados. Sí, sí. Es un clásico de Es un la calle, clásico. de toda la vida. ¿Cuántos 1114 ven andando todavía? Sí, aumentó. Sí. No, que no solo andando, que están laburando. Sí, sí, sí. En las rutas, Sí. yo me sigo cruzando 1114. El otro día ¿Cuándo? vi un 911 que es anterior, pero Anterior. es el mismo diseño y me detuve en el detalle de que dice producido bajo licencia Claro, Mercedes-Benz, todavía lo Sí. tenía. Daimler-Benz. Daimler-Benz. Bajo licencia Daimler-Benz. Pero además, De hecho, los primeros 911 fueron para el ejército argentino. De hecho, el camión se trajo en la versión 4x4 para ejército argentino. digo, hubo tantos bondi, tantos colectivos, Sí. que yo creo que todos nos habremos subido al menos una vez en uno, ¿no? Bueno, para mí es cuando uno habla de vehículos nacionales, ponen el Torino, el Falcon, el F100, se olvidan del 1114. Se olvidan mucho del 1114. El 1114 es un gran vehículo. ¿Y cómo se llamaba el que era más chiquitito, que se usaba mucho para reparto también? El 608. 608. Otro gran vehículo Otro gran, también claro. olvidado en la Argentina. Ah. Argentina fabricó mucho camión que solo se fabricó en Europa y en Argentina. La fábrica Mercedes-Benz, la primera sucursal fue en la Argentina. Y aquí se fabricó Unimog. Sí, Se sí. fabricó solamente en Alemania el Unimog. Y acá en la Argentina para el ejército. De hecho, el ejército tiene Ahora no Unimog. me vas a desde decir que el los años- Unimog es una copia del chip. No. Es mucho más elaborado lo que es un Jeep. El Unimog es un gran vehículo. El Unimog, Valen carísimos ahora los. sí, además que valen carísimo, hace 57 años que presta servicio en el ejército y siguen andando. Las inundaciones, ¿a qué van a rescatar? Sí, Van sí, en con Unimog. Sí. Esos vehículos ya tuvieron en el ejército 3 o 4 remotorizaciones y actualizaciones que lo hizo entre los talleres del ejército y Mercedes-Benz Argentina. Ahora no sé dónde lo van a hacer, porque Mercedes ya no está más como empresa, pero sí, está Mercedes-Benz, pero no es una filial de Mercedes en Argentina, Claro. es una empresa que la gestiona. Sí. Pero el Unimog es otro de los grandes vehículos fabricados en Argentina, muy olvidado. Tal vez porque son camiones y no entran dentro de la categoría. Pero Y el gaucho, esa versión, digamos, también el como gaucho fue un buggy que hizo alguien y que fue una suerte de Hammer, ¿no? Quisieron hacer algo que en conjunto con Brasil hicieron un buggy que hicieron pocos, caros y malos. Bueno, hay algunos proyectos o productos de Iveco también, el Iveco. Marruat. Perdón, Argentina produjo un 4x4 a la misma vez que Estados Unidos produjo el Willys. Esa no la sabía. A ver. A ver. Ah, ¿vieron? El vehículo se llamaba Ñandú. Se produjo entre los años 47 y principios de los 50 para abastecer. Hubo prototipos. Creo que hubo 6, 7 para el ejército argentino. Después fue más barato traer los Willys y comprar los Willys en ¿Se Estados le Unidos. parecía a un Willis? Sí, se le parecía bastante. La mecánica era bastante parecida también. Yo encontré uno. De los 5 encontré uno. En la Patagonia lo quise ir a buscar al dueño cuando estuve allá y después le perdí el rastro y no lo pude volver a encontrar. Pero es un vehículo 100% de diseño nacional y motorización nacional. ¿Naftero? Naftero con un motor de 4 litros y 4 cilindros, 4x4. Ñandú se llamaba, año 47, 48. Bueno. Cuando Argentina producía cosas a nivel de Estados Unidos y de Europa, Claro, ¿no? sí, sí. A nivel mecánico. Claro. Fuimos. Si alguno lo vio, el Ñandú, bueno, comenten acá abajo. Sí, Ñandú. No lo Gran- tenía ese. No. ¿Y tendrías, por ejemplo, un Lada Niva que a vos te gusta? El Lada Niva es un gran vehículo. Bueno, porque viste que todavía se produce. Porque hasta hace poco sé que se vendía, no Sí, sé Sí, si... sí, se produce. Igual no sé qué nivel de seguridad podría tener. No, el nula. mismo que tengo en el ICA. No. Nula. No. Ah, claro. Pero, ¿sabes Creo que ya tiene ABS. ¿Ya le pusieron a veces? Sí, sí. Airbag seguro, porque creo que tenía... No, no sé si ¿No? airbag, ¿No? Puede ser. ABS tiene. Es uno de los vehículos más capaces que he visto yo a nivel off-road. Me acuerdo que costaba $16.000, lo fuimos a ver con mi viejo año 96, 97, estuvimos así de comprarlo. Pero yo lo he visto. Es más, tengo un amigo que es ingeniero mecánico, fanático de los Jeep, que tiene un Lada Niva, con el cual experimenta, ¿no? A ver cuáles son los límites del Lada Niva ahí. Es ilimitado lo que puedes hacer con ese vehículo. Pero que
es bastante simple, que es un Fiat. Es una plataforma Fiat con un sistema de tracción bastante raro, porque no tiene una reductora tradicional, y es monocasco. Fue uno de los primeros 4x4 monocasco, o sea, no tiene chasis, y tiene un recorrido de suspensiones enorme, hace cualquier cosa, estaba pensado para la estepa rusa. De hecho, los primeros Lada Nieva que vinieron acá le tuvieron que cambiar el radiador porque estaban pensados para temperatura baja, levantaban toda temperatura. Ah, mira. Y acá fue uno de los primeros vehículos que salía, lo podía comprar en concesionario con GNC. Una cosa que es un gran vehículo. Bueno, hay muchos fanáticos en Argentina. No sé cuánto quedarán de esos hay vehículos. Muchos que se picaban muy fácil. Claro. No le ponían bueno, mucha... era como los Dacia, ¿viste? El Renault 12 ruso. Abaratar. No, era rumano. Rumano, en realidad, claro. Rumano, acá vino una pick-up Dacia 4x4. Ah, sí, doble cabina. Doble Sí, cabina y tenía sí, un sí. diferencial de eje fijo atrás. Sí, sí. Algo rarísimo. Hay algunas andando. ¿Hay por acá. andando? Sí, sí, Yo hace sí. rato que no veo una, pero vino... Sí. Yo me acuerdo que en ese año 92, En los ponele... años 90 pasó cada cosa. Pero hermosa. son más nuevas esas, son 97, Sí. ahí creo que del 2000. Me parece que no. Sí, sí, con otra trompa incluso, con un rediseño frontal. Hay un restyling. Sí. Yo me acuerdo que en el Color 90... verde, la vi solamente en verde. Mi viejo en el 92 estaba buscando un 0 kilómetro. Entonces estaba viendo Renault 12, lo que había en ese momento, hay que ir a ese año, ¿no? Sí. Renault 12, y fue a ver el Dacia. Fuimos a ver el Dacia. Sí. Creo que el nombre era Dacia 1310. Creo 1310, sí, ¿no? sí, Algo sí. así era el nombre. Y claro, al lado del Renault 12, que tampoco era gran auto, pero era un auto noble y confiable, los asientos, los paneles eran mucho más berreta, ¿viste? Sí, mucho más. Yo en esa época Y de hecho ni siquiera compró él, ni siquiera compró Renault, se compró un Chevette. me compré el mismo auto. Bueno, Te iba a decir eso, me compré un Chevette, 2 puertas color blanco. yo lo amo el Chevette, fue mi primer auto. Después Perdón, yo me compré un Chevette. Yo tengo que reivindicar ese auto que tenía el frente más feo de la historia. No, pero vos es que hoy me gusta. Ayer Pero- vi uno Bordeaux, digo, qué lindo auto. Yo tenía uno blanco, 2 puertas. Hermoso, una puerta enorme. Ese auto lo tuve yo casi al año siguiente que me compré el Jeep, Vino en el 91, 92 y se vendió hasta el 93. en la época que estaba el 1 a 1, yo en esa época tuve la desgracia de tener 18 años y ganar un buen sueldo, por una desgracia en ese momento. Y me compro el primer 0 kilómetro, un Chevette color blanco, que después se lo quedó mi tía. Venía en 1.4, después 1.6. 1.6, compré el 1.6 que era el que caminaba más Sí. y que era un Opel K180 con otra trompa. Claro, era un rediseño. Un rediseño con otro motor, el Claro. motor era mucho más nuevo. Y en vez de 4 puertas, 2 puertas. 2 puertas. Había igualmente 4 Había puertas. 4 Y puertas. después está la GMC 500, que era la La pick-up. pick-up. Bueno, ese auto lo usé yo. Lo usó mi tía y se lo vendía a mi hermana después. Lo vendimos con 430.000 kilómetros. Mirá vos, lo caminaste. O sea, no lo usé yo, lo siguiente. Sí, sí. Al día de hoy, el auto sigue andando. Llega cada tanto, yo ya no lo tengo en mi nombre, pero llega alguna multa del auto, sigue andando. O sea, y estaba GNC, o sea, indestructible ese vehículo. Sí. Indestructible. Lo importaba Renault en esa época. Claro, se adea. Seadea. Y no podía tener la marca Chevrolet porque la marca era de Sebel en ese Claro. momento. Claro. Y como lo vendía Renault, le pusieron Era, la GMC. época, era esa época rara en que vos ibas a Brasil, había una Traffic con logo Chevrolet. Chevrolet, ahí Sí. está, y con el Y monito. hacían intercambio. Claro. Mandaban Chevrolet y nosotros le mandábamos Sí. Traffic. Y el Chevette, que ya lo contó muchas veces René, era Gran vehículo. el gran primer auto vehículo. del mundo con logo GMC. El único auto del mundo. El único. Con la marca Claro. GMC. Y eje fijo atrás y tracción trasera. Sí, sí. Hermoso, muy divertido. Hay uno por mi barrio con las llantas símil BBS, Sí. color Bordeaux, que está bárbaro Sí. porque se ve muy vistoso, medio bajito. Le da ese toque. ¿viste? Sí, aparte, yo me acuerdo. Venía muy bien terminado, ¿te acordás? Sí, la venía muy bien terminación? terminado. Acá en Argentina, como siempre, el auto venía de fábrica con aire acondicionado, se lo sacaban y te lo vendían por separado. Hacían esas cosas las terminales. Ahora ya no, pero en esa época se hacía. Y como tenía tracción trasera y uno era joven y era bastante, hacía cosas que no debía hacer. Se ponía de El auto costado se al ponía toque, de ¿no? costado Sí, muy con fácil, facilidad. era muy divertido, muy divertido, muy divertido. Sí. Qué lindos recuerdos. Gracias. Por favor. ¿Eh? Un amigo que además ya hace rato que venimos diciendo tenés que Tenemos venir a que hacer contar. algo. Tenemos que venir a contarnos la historia del Jeep. Porque además en el mundito nuestro de los periodistas de auto, cada tanto te aparece con tu... Yo voy a algunos eventos con mi Jeep. Claro. Incómodo, llevo todo. En verano llevo transpirado, en invierno llevo muerto de frío. Está cerrado, no me mojo. Claro. Es lo único bueno es que Llegás seco.
Nada Llego más. seco. No, pero nosotros cuando hacemos eventos, yo tengo una agrupación que se llama Fanático Jeepica, que como soy un señor de edad está en Facebook, ¿no? Entonces, llegó a ser, en un momento, antes de que lanzara el nuevo Wrangler, era la agrupación más grande del mundo de Jeep, y ahora es la más grande en redes sociales de Jeep clásicos. Claro. Más grande que las de Estados Unidos, somos 63.000 personas. De todo el mundo, ¿eh? Hay gente, y cuando nos juntamos, nuestro mejor encuentro fueron 120 autos en la cumbre, en Córdoba. Sí, lo que pasa es que es lejos encima. ¿No? Ah. Pero aparte, y fueron todos cordobeses. Claro. Pero yo sí fui de Buenos Aires andando. Primero lo llevé en tráiler y después lo traje andando. No. He hecho cosas que no sé si volvería a hacer, pero... ¿Te llevaste un fibrón? Sí. Sí, porque aparte tengo los asientos originales. Oh, durito. No, pero ¿qué pasa? Los asientos tienen resorte porque el auto es duro. Y hay algunos que se les ocurre, no, yo voy a poner una butaca de... Bueno, y sí. terminan con trasplante renal después. Claro, porque absorbe terminás todo. todo. Cada pocito chiquito lo sentís. Claro, en tus riñones. Es lo que hay. Gracias, Norberto. Por favor, a su disposición, lo que necesiten. Un amigo más que ha pasado aquí, René, por Motorweb. Como siempre, hay que comentar, ¿eh? suscribirse, seguir, Sí. comentar, como siempre. Sí, Ya- algunos nos piden, hacemos lo que podemos también, ¿eh? Tenemos una lista de invitados, tenemos lista de... Sí, Hay- tenemos ya, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que hay que combinar, hay que coordinar. Hay que coordinar, somos es gente difícil. muy ocupada. Sí, Claro. hay algunos son difíciles y mostrando buena voluntad No, y otros... yo te explico, tenemos muchos kioscos. Entonces tenemos el laburo principal y muchos kiosquitos chiquitos que no nos da tiempo. Además sea, de la familia, ¿no? Y todo. Obviamente, el mes se hace largo, entonces hay que... el kiosco a veces da más laburo que el laburo principal. Bueno, hay que ver el programa rodar, ¿eh? Rodar, sí, los domingos 14:30, no, mejor no 14:30, cuando termina la carrera está. Ahí está, ponés la Perfecto. tele y pegadito viene. Gracias, Norberto. Gracias chicos. Hasta la semana que viene, René. Nos vemos. Chau, chau.